Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jacobo Limón Hernández. Dios me permite servir en la iglesia Bethesda de la subzona El Colorado, zona Misantla. En esta ocasión, Dios me permite compartir la siguiente enseñanza, pero antes de ello, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que venga a glorificarse, que venga a manifestarse y que esta enseñanza sea de grande bendición para todos aquellos que tengan la oportunidad de verla o escucharla por medio de este medio. Oramos con la ayuda de Dios. Padre bendito, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, tu Hijo muy amado, en esta mañana estamos en tu bendita y santa presencia para darte muchísimas gracias por la vida que tú nos das, por el privilegio de invocar tu santo y bendito nombre. Gracias te doy en esta mañana porque tú me permites este grande privilegio y ahora te pido que por amor a tu misericordia, por amor a tu nombre santo, vengas a tomar mi vida para que pueda con tu ayuda bendita con tu ayuda bendita pueda, Señor, dar esta enseñanza que se me ha encomendado. Bendice a todos aquellos que han de escuchar esta enseñanza por este medio. Creemos firmemente que tú te has de glorificar conforme a tu gracia y misericordia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Con la ayuda de Dios, antes de iniciar esta enseñanza, voy a leer el Salmo 51, 1 al 4 y 10 al 12, ya que esta enseñanza está basada en esta parte bíblica. Salmo 51, 1 al 4, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra bendita del Señor de la siguiente manera. Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. La enseñanza que en este momento, con la ayuda del Señor, he de tratar de compartir es sentir pesar por haber pecado. Sentir pesar por haber pecado. Y tenemos nosotros el inicio de esta enseñanza. Hay muchas personas que cuando cometieron alguna falta o agravio a alguien, falsamente dicen, lo siento, como algo hueco y sin importancia. Los hermanos y hermanas que Dios les permite servir en un ministerio musical no deben actuar de esta manera. Es por eso que debemos considerar que cuando se ofende a Dios debe haber sinceridad y sentir pesar por haber pecado delante de Dios.
Esa es una gran verdad, es una gran realidad. Que no debe ser algo así tan fácil, tan sencillo, o sea, como no sintiendo pesar, porque una cosa es sentir pesar y otra cosa es hacerlo, como dice nuestro comentario, algo hueco, algo sin importancia, ¿verdad? Como si no se hubiera ofendido a alguien importante, como es Dios. Por eso es necesario, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, quienes sirven en el ministerio de la música, y que es necesario que se tenga toda sinceridad, o sea, se reconozca ante Dios cuando se ha fallado, se ha pecado delante de Él, con toda sinceridad, con toda sinceridad, con toda el reconocimiento que a quien se le ha fallado no es a cualquiera, ¿verdad? Es a Dios. Primeramente, implorando misericordia y limpieza. Según los versículos 1 al 3, ¿verdad? Que leímos en el Salmo 51, pues aquí nosotros vemos al rey David. El rey David, bueno, como muchos ya sabemos, por medio de la palabra del Señor, fue un hombre tan sincero delante de Dios. Eso no quiere decir que nunca falló, pues esta parte bíblica nos refleja, ¿verdad?, que la falla o el pecado que él cometió, pero así como tuvo también esa falla o ese pecado cometido, también tuvo el valor de reconocer ante Dios. Reconocerse claramente, por eso él implora misericordia. Él implora misericordia y limpieza. Y en este salmo nosotros leímos claramente que él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces ahí tenemos nosotros al rey David, a pesar de que era el rey, ¿verdad? Era el rey, o sea, fue el rey. Sin embargo, él claramente tuvo esa sinceridad ante Dios, pues su corazón se cree, ¿verdad?, se entiende y siempre se ha dicho que su corazón era semejante al de Dios. Entonces él reconoce claramente, pide misericordia, pues sabe que solamente la misericordia de Dios puede lograr, ¿verdad?, que él sea perdonado, que su pecado se le perdone, que también, ¿verdad?, por lo consiguiente, su alma, su vida, sea limpia delante de Dios. Entonces, por eso él claramente pide misericordia. El rey David derrama su corazón delante de Dios, estando convencido de su pecado, y nos damos cuenta que pide la misericordia y la gracia de Dios para estar limpio delante de su presencia, o sea, delante de la presencia de nuestro Dios. Tenemos la esperanza de quienes se arrepienten de sus pecados no serán avergonzados, dice la palabra de Dios. Antes alcanzarán misericordia y el favor de Dios. Los músicos deben pedir la misericordia de Dios si han caído en pecado. No deben llenarse de soberbia y orgullo, pues así su pecado estará siempre delante de Dios. No tendrán limpieza y su servicio será aprobado
por Dios. Claramente que no deben llenarse de soberbia, ninguno que ha pecado contra Dios o le ha fallado a Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la soberbia pues no se logra nada más que alejarse más de Dios, y el pecado se haría más grande y más dificultoso. ¿Por qué? Por lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer aquí claramente, ¿verdad?, es implorar misericordia de Dios, humillarse como Dios lo pide, ¿verdad?, lo demanda. Porque bien dice la palabra de Dios que el que se humilla será ensalzado, pero el que no, pues no será ensalzado, ¿verdad? Y claramente que los músicos pues le sirven a Dios, y el único que los ensalza es Dios, y el único que les puede dar esa gracia, ¿verdad?, esa bendición, esa limpieza para que sirvan a Dios claramente con toda limpieza, pues es Dios, el mismo que los llamó a su santo servicio. Entonces, se debe implorar misericordia y limpieza. También reconociendo que se ofendió a Dios, según el versículo 4. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Con estas palabras, el salmista estaba reconociendo la ofensa que había hecho al Señor, a Jehová nuestro Dios. Esto es lo más importante que el ser humano debe hacer inmediatamente, después de haber pecado. Así alcanzará el favor de Dios. Cuando no se reconoce, eso trae consecuencias terribles. Callar no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, reconociendo que se ofendió a Dios. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones, verdad, fallándole a Dios o errando delante de Dios o pecando, se quieren conseguir las cosas tan fácil, como si no se hubiera ofendido a un ser vivo que siente, porque Dios siente, ¿verdad? Dios siente, y así como Él siente claramente, así como Él siente cuando en verdad nosotros le servimos, le agradamos, se goza, se alegra, así también Él se pone triste, ¿verdad?, cuando alguien le falta, cuando alguien le falla, cuando alguien ha pecado. Entonces claramente que no se puede lograr, si alguien ha pecado, no se puede lograr tan fácil nuevamente, ¿verdad?, la restauración, la limpieza, si no es reconociendo, ¿sí? Reconocer. La palabra del Señor dice reconocer que Él es Dios. Reconocer que Él es Dios, un Dios santo, un Dios puro, un Dios verdadero, un Dios que dice la misma palabra del Señor que la maldad no puede habitar junto a Él. No puede estar junto a Él. ¿Por qué? Por la santidad que hay en Él, por la limpieza. Entonces, es necesario reconocer que se ha ofendido a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios limpio, ¿verdad? Y que también así es capaz, ¿verdad? O más bien Él puede restaurar, puede limpiar, pero claramente reconociendo en verdad de todo corazón. Y cuando se reconoce, se acepta todas las, en este caso las condiciones que Dios pone, que mismo Dios pone, que Dios mismo demanda para que aquel que ha pecado, ha ofendido a Dios, vuelva nuevamente a la restauración, vuelva nuevamente a la limpieza y se acepta con toda humildad, con toda sencillez. Como dice la palabra del Señor, el que dijere pequé y pervertí lo recto, ¿verdad? Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado nada. Dice la palabra de Dios, Dios redimirá su alma.
Dios la va a redimir. Dios va a volver la verdad al lugar que estaba ocupando en la presencia de Dios, en el servicio de la música a Dios, ¿verdad? Pero siempre y cuando verdaderamente se reconozca con todo el corazón que se ha ofendido a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que ve, a un Dios que oye, a un Dios que siente, ¿verdad? Y entonces Él tendrá misericordia. También implorar la restauración de parte del Señor, según los versículos 1 y 2, del 10 al 12 que nosotros leímos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Aleluya. Qué hermoso cuando el que ha pecado, digo hermoso porque reconoce, ¿sí? Y cuando reconoce no se va, no se aleja. ¿Cuántos, verdad, pecan contra Dios? Y la puerta fácil es, o falsa es, irse, olvidarse del asunto, alejarse. Pero qué hermoso cuando la persona, o el que ha pecado ante Dios, ¿verdad?, reconoce. ¿Por qué? Porque claramente lo que hace es implorar la restauración, buscar la restauración del mal, ¿verdad?, de lo que se ha hecho de parte del Señor. El creyente que es sincero y que en realidad reconoce sus pecados, busca la restauración de su vida y ministerio. En el caso, ¿verdad?, del músico, se desea la renovación para la santidad, así tener el gozo de la salvación. Nuevamente se da cuenta ahora que del corazón tan sucio, o sea, su corazón como ahora está sucio, tan inmundo, y le pide al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque claramente no se puede servir a Dios, sí se puede, pero no se debe, claramente, ¿verdad? Servir a Dios con un corazón sucio. El rey David, el salmista David, había tenido la experiencia de lo que es estar en comunión con Dios, de lo que es en verdad servir a Dios como Dios lo demanda, como Dios lo pide, como Dios aprueba la vida del rey David o de David, el salmista, cuando él sirve a Dios. Precisamente tenemos el caso de cuando él tocaba el arpa, cuando el rey Saúl era atormentado por el enemigo. Y vemos cómo el servicio de él, por medio de la música, ¿verdad?, aún hacía claramente que el rey Saúl tuviera tranquilidad, tuviera paz, tuviera quietud, ¿sí? Ya el enemigo el enemigo que lo atormentaba huía. Cuando David empezaba a tocar el arpa, ¿verdad?, el rey tenía paz, tenía tranquilidad. Entonces él había tenido esa experiencia. Cuando Dios aprueba el ministerio de alguien, qué bendición, qué bendición, ¿verdad? Y es lo que se quiere, porque si no, vamos a tener que aplicar un canto que dice, claramente que por ahí lo canta alguien, ¿verdad? Yo no canto por cantar ni para que digan que soy el mejor. Solo trato de expresar lo que vivo y lo que Dios me da. Y el coro dice, ¿verdad?, que cantar por cantar, no. Es mejor
oír palabra del Señor. Es mejor oír palabra de Dios que cantar por cantar, ¿verdad? ¿Cuántas veces pues se canta? Quizás se busca la mejor manera de tocar un instrumento, ¿verdad? Poniéndole ahí todo, claramente, pero la música o el canto no lleva el mismo efecto o el efecto que debe llevar o tener en la vida de los oyentes. ¿Cuántos hemos escuchado que por medio de un canto, por medio de una música, se han rendido a Cristo, se han rendido al Señor? Entonces ahí está la aprobación de Dios, ahí está la aprobación del Señor, y es lo que a un músico cristiano verdadero le satisface, le satisface. Tu servidor pues es músico, ¿verdad? No un músico excelente, pero sí sabemos de la música. Y hemos tenido la experiencia que cuando tocamos o servimos a Dios con esa limpieza, con ese corazón limpio, verdadero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dios se glorifica. Dios se manifiesta. Gloria a Cristo. Dios se manifiesta, se mueve en los corazones, se mueve en las vidas. Hay incluso muchas veces Dios hasta ha sanado enfermos, ¿sí? Porque Dios está probando, hermanos. Por eso el rey David ahora experimenta algo que no está de agrado de Dios o es del agrado de Dios, y él claramente siente que no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso él dice claramente, ¿verdad? Crea en mí, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, aleluya. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso, implorar la restauración. Cristo vive. Tampoco jamás procurar una restauración falsa. ¿Cuál sería la restauración falsa? Bueno, que muchas veces está uno en pie delante del hombre, pero delante de Dios no, ¿verdad? Y ahí está el más grave problema, ¿no? Aquí lo importante es estar en pie delante de Dios, en comunión verdadera con Dios. ¿Por qué? Repito, porque Él va a probar. Él va a probar, Él se va a glorificar, Él se va a manifestar. Y entonces nosotros los que servimos de alguna manera en la música, vamos a estar satisfechos cuando Dios verdaderamente esté aprobando. Viene a mi mente dos rondallas en una zona. Dos rondallas, una ya de más tiempo, otra de poco tiempo. Pero resulta, ¿verdad?, que la rondalla que apenas se estaba levantando, pues Dios la probaba donde quiera. Dios la probaba donde quiera y cantaban y bajaba el fuego, bajaba el poder del Espíritu Santo. Y resulta, ¿verdad?, que pues la otra rondalla no tenía la misma aprobación, tanto que un día hasta se enojaron, ¿verdad? Y le dijeron al pastor de aquella rondalla, le dijeron, no, lo que pasa es que usted apoya mucho su rondalla, usted cuando la rondalla está tocando, usted glorifica mucho a Dios, y no sé, bueno, le empezaron a decir de cosas, ¿verdad? Pero tristemente nunca querían reconocer que la rondalla que Dios la aprobaba, luchaban por vivir bien delante de Dios. Cuando iban a actuar, eran semanas de ayuno, eran horas de oración, ¿sí? Sin embargo, la otra rondalla no era así. Entonces, veamos nosotros. Y claramente que cuando un músico, ¿verdad?, siempre trata de depender de Dios en oración y en ayuno, pues
pues Dios va a estar siempre con él, como estaba con el rey David, ¿verdad? Así siempre va a estar con él. Él lo va a aprobar, él lo va a bendecir y los va a aprobar con la ayuda de Dios. Pero si no es así, pues ¿cómo? Como por eso el rey David dice, renueva en mí un corazón limpio. Amén. Que se sirva a Dios con un corazón limpio, se sirva a Dios con un corazón verdadero, ajeno a todo lo que no es de Dios. Y Dios siempre se va a glorificar. Así es que implorar la restauración de parte del Señor. Cristo vive. Y si el Señor levanta, ¿qué importa que haya muchos obstáculos, verdad? Haya muchos problemas, haya quizás hasta enemigos, porque sí los hay. Pero si Dios levanta, si Dios restaura, entonces Él se va a glorificar en grande manera. Por último, la conclusión de esta enseñanza dice, si ya reconociste tu pecado, ahora, con toda sinceridad y con todo tu corazón, siente el pesar. Implora al Señor, al Padre Celestial, su misericordia. O sea que si alguien ha pecado, ha fallado delante de Dios, que con la ayuda del Señor haga lo que hizo David, ¿verdad? Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y que a la vez, ¿verdad?, pida a Dios limpieza, que lo purifique con la sangre de Cristo. Amén. Que lo lave, que lo limpie, que totalmente no quede nada en su vida que estorbe, ¿verdad?, a que ahora lo que él pretenda hacer, servir a Dios, ¿verdad?, sea estorbado, sea claramente no sea aprobado, sino lo contrario. Así es que, pero esto se genera, esto se logra cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, precisamente es sentir pesar por haber pecado. Gloria a Cristo. Por haber pecado, por haber ofendido al Señor. Para que sirvas en rectitud y en limpieza, Dios se agradará de ti y de tu servicio. ¿Sí? Así es que, pues Dios ofrece, ¿verdad? Ofrece claramente la restauración, Dios ofrece la limpieza, Dios ofrece volver al pecador al lugar que había dejado. Pero siempre y cuando ¿verdad?, se reconozca delante de Dios, venga al Señor con toda sinceridad y entonces Dios va nuevamente a restaurar su vida y seguirá sirviendo en el ministerio de la música con la ayuda del Señor, pero con toda limpieza y sinceridad. Y así el servicio que ofrezcas al Señor será de su agrado y de bendición. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Hacemos una oración para pedir al Señor que nos ayude o ayude a aquel, ¿verdad?, que se ha alejado de Dios y pueda volver nuevamente al lugar que el Señor le había dado. Padre bendito, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret en este día. Gracias te damos por esta enseñanza. Te pido en el nombre de tu Hijo muy amado, Padre eterno, que vengas a glorificarte, vengas a manifestarte, vengas a obrar conforme a tu gracia y misericordia. Si alguno que te servía en la música ha errado, ha fallado, se ha alejado de ti, Señor, ha pecado delante de ti, permite que por medio de esta enseñanza él pueda
comprender, pueda reconocer, pueda volver, pueda acercarse, ya que tú estás dispuesto, Señor, oh Dios mío, a restaurar la vida de aquel que tristemente se ha ido de ti o ha fallado en tu presencia. Creemos que te has de glorificar y te has de manifestar en todo. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.